Ok, entonces formalmente buenas noches. Eh, Vamos a proseguir con el tema de normas para el día de hoy. Vamos a ver la norma 22.000 o lo que es referente a inocuidad alimentaria. Les comentaba que para la semana anterior, una de las actividades de evaluación fue con respecto a este, falso y verdadero y demás, ¿verdad? Eso con respecto al tema de la norma 14.000. Aunque la materia no estaba ahí, si hicieron el examen, pues no importa. Lo que vamos a hacer es que voy a volver a habilitar un segundo intento, ¿verdad? Eso sí, les voy a proveer la materia. Voy a poner la materia ahí en la plataforma. Entonces, para que pues esta vez la tengan y puedan responder con un segundo intento esa parte de la evaluación. Pero sería el mismo examen, profesor, Sí, el mismo examen. con la Ok. materia. Sí, ahí yo luego de ahí pues me va a tocar arreglarlo para el siguiente grupo, ¿verdad? Quitar esas preguntas o cambiarlas, ¿verdad? E incorporar de nuevo. Ya ustedes ahí más o menos van viendo cómo vamos trabajando. Eh, en fin, para hoy, como les decía, pues vamos a ver una de las normas, ya estas a lo que es la inocuidad, ¿verdad? Lo que es la industria alimentaria. Y ya para la próxima semana veríamos un poco, ¿verdad? Lo que sería la industria médica, la 14.485. No sé por qué le ponen números así, tan largos, pero bueno. Eh, Así pues vamos a abarcar de buena manera lo que consideramos, ¿verdad? Dentro de la parte de normalización. ¿Verdad? Es que el año pasado no habíamos incluido industria médica, ¿verdad? Estaba incluido la ambiental, pero bueno, ahí tuvimos que tomar la decisión de quitar una y poner otra y cuál conservar, y de ahí pues decidimos la de dispositivos médicos, puesto que hay una gran cantidad de participantes trabajan en esa área. No quiero decir con esto que la, la norma de certificación para ambiental, para sostenibilidad ambiental, no sea importante. Sí es muy importante, pero se usa muy comúnmente hoy en día más como una adicional, o sea, como para arrimarla a algo que ya se tiene, como por ejemplo la 9001 o alguna otra. Entonces ya se incorpora como un plus, ¿verdad? Eh, Normalmente, ¿verdad? Pero bueno, son de las cosillas ahí que uno va considerando con el pasar, ¿verdad? De los este de los contenidos y de los temas, ¿verdad? Entonces el grupo que va un poquillo más adelante que ustedes, ahí fue donde ya se cambió, ¿verdad? A industria de dispositivos médicos, y de ahí pues tal vez ahí sea un poquillo la confusión, pero como les dije, nada que no se pueda arreglar. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra observación. No está Raúl, pero bueno, no sé si ya decidieron dónde va a ser la celebración y eso, ¿no? Ya, yo digo que en Hooters, para ver esas viejas. Ay, pues qué rollo. Y mis sobrinillas, ¿verdad? Mis sobrinillas son un caso, ¿verdad? Entonces, la mamá es lo que llaman hoy en día, ¿verdad? Tóxica. Entonces, mi hermanillo, pues, es muy celosa ella. Y entonces, cuando mi hermanillo dice que vamos a ir a Hooters, entonces ya las chiquillas están ambientadas de que no, porque ahí van a ir a ver viejas y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces llego Ese yo y es les, el concepto que tiene uno. sí, entonces llego yo y les digo, bueno, sí, van a ver viejas, pero por lo menos son viejas guapas. Entonces se ponen bravísimos. En fin, pero bueno, eso es lo que deja, ¿verdad? La cuestión hoy en día, ¿verdad? De que llaman, lo que llaman ser tóxicas. Bueno, y tóxicos también, porque hay cada madre que yo veo que sea bárbaro. No puede dejar ahí en paz a la pobre muchacha, porque no la dejan ni salir. En fin, sino para esta semana, vamos a ver si esto lo abro aquí.
Pucha, me abrió una pantalla, me abrió una página. Yo no quiero que me abra ahí. Profe, puedo hablar con usted ahora, pero al final de la clase, a lo último, en privado. Yo por qué, ¿quién? Ah, don Gerardo, ok. Sí. Pero ¿qué es esto? ¿Por qué no me aparece en una... Ujú. Ah, ya vi cómo, perdón. ¿Pero qué es? ¿Que me va a proponer algún negocio o algo así, no? No, no, para nada. Ah, Bueno, tal vez, ya, y si ganan la tele, nos vamos para la playa. me va a proponer un negocio, dice. Que la vez pasada, hace como, ¿qué fue? Un par de años. No sé, no preciso no preciso cuánto. Estaban con esa cuestión del cumpleaños, ¿verdad? De lo de como esa cuestión piramidal, ¿verdad? De que cómpreme no sé qué y ya luego uno se gana tanto y no sé qué. Yo, pues, pucha, ya la gente anda viendo a ver cómo saca plata, ¿verdad? Y como que como que cada generación van inventando algo nuevo, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿están viendo ahorita la pantalla? Sí. Ok. Entonces acá vamos a empezar a analizar un poco con respecto a la norma 22.000, ¿verdad? Que es el equivalente también a a lo que es la normalización HACCP, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer algunas comparaciones. La idea es abarcar lo referente a inocuidad, o sea, lo que llamamos inocuidad, ¿ok? En buena teoría, ¿verdad? Nosotros podemos, o cualquier empresa puede optar por una norma, ¿verdad? Que le garantice, ¿verdad? Toda esa estandarización de procesos en la cual pues es una gran ventaja a nivel interno y a nivel competitivo. La norma 22.000 viene a satisfacer algo más de lo que vendría a ser calidad. Ok, de hecho no es que calidad lo deje de lado, pero ya no vamos a considerar la norma 22.000 como una norma de calidad, ¿verdad? Sino como una norma de inocuidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es inocuidad? ¿O qué podemos referirnos cuando hablamos de inocuidad? Perdón, no me voy a ir hasta acá, voy a quedarme aquí. Ok, bueno, ya sabemos que calidad, ya hemos hablado un poco, ¿verdad? De calidad, de que pues es ajustarse a los requerimientos del cliente, satisfacer al cliente, que algo sea apto, ¿verdad? Tanto para la fabricación como para el consumo, ¿verdad? Todo ese montón de conceptos que pueden girar alrededor de lo que ya podemos considerar calidad. Ahora, ok, nos vamos a ir a la norma 22.000. Ya la norma 22.000 nos dice, no, nosotros no solo somos calidad, sí vemos un poco de calidad, pero vamos más hacia otro sentido. No es que vamos a otro nivel, vamos también hacia otro sentido, que vendría a ser la inocuidad. Entonces, ok, la inocuidad la aplicamos, bueno, como hemos hablado en muchos aspectos, referente a lo que es la industria alimentaria. Entonces, ¿qué es la industria alimentaria? Bueno, todo lo que comemos. O sea, como dice como decía mi abuelo, todo lo que nos echamos a la boca. Lo que pasa es que no todo lo que nos echamos a la boca podríamos asegurar que esté bien o no. Ahora, entonces ahí es donde viene lo que es el concepto de inocuidad. Entonces, ya sabemos, o ya entonces vamos viendo que inocuidad es referente a la alimentaria. Entonces, ¿qué podrían entonces ustedes percibir como concepto de inocuidad? Que los alimentos no le hagan daño al consumidor. Okay. Bueno, ahí porque tenemos una persona, ¿verdad? Un poquito experta en el asunto, entonces pues está tirando muy bien, ¿verdad? El concepto. Y eso es a lo que apunta la inocuidad. O sea, la inocuidad toma en cuenta la calidad, sí, pero la inocuidad no le importa si lo que usted se está comiendo sabe rico o no. O sea, puede ser que sí le sepa rico,
puede ser que sea muy dulce, muy salado, o sea, eso es indiferente. Lo que le importa a la inocuidad es de que no vaya a causar ningún daño al consumidor, o lo que llamamos también seguridad alimentaria, que los alimentos sean seguros. Entonces, por ejemplo, pueden haber panaderías, ¿verdad? Ustedes tal vez donde vivan hay más de una panadería, es un buen negocio hoy en día. Entonces, pero, ok, está excelente como trabajan el pan, ¿verdad? Como tienen el pan, de la manera en la que lo tienen dispuesto, la manera con lo que lo venden, que lo sirven, etcétera. Todas esas cuestiones también son muy diferentes entre una panadería y otra, ¿verdad? Lo que sí deben de asegurarse, que ya si no sé si lo hacen, habría que ver cuáles son sus procedimientos, ¿verdad? Porque ellos no solamente tienen la parte de elaboración, sino que también tienen la parte de venta. Entonces ya son dos cosas bastante difíciles de incorporar dentro de un mismo negocio, ¿verdad? Una cosa es hacerlo, asegurarse que esté bien, y otra cosa es venderlo. Y en este caso venderlo de manera recién hecho, ¿verdad? Recién elaborado. Entonces ya habría que ver si ellos se aseguran, cómo se aseguran de que esos alimentos conserven, mantengan la seguridad alimentaria, ¿verdad? Como por ejemplo de que la persona que sirve no es la misma persona que cobra, ¿verdad? Cómo tienen las urnas, ¿verdad? Donde conservan los diferentes tipos de pan, repostería, etcétera. Yo pongo esos ejemplos porque son ejemplos que podemos palpar, ¿verdad? A nivel de consumidor, a nivel de cualquier consumidor, ¿verdad? Ya obviamente si nos vamos a productos donde tienen una elaboración que implique un empaque, digamos que ahí la empresa tiene una ventaja, ¿verdad? De que puede hacer uso de diferentes aditivos, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver qué son. Puede hacer uso de diferentes aditivos que le permitan la conservación del alimento, ya sea para conservarlo, para la distribución, para la exportación y demás. Y el empaque también, que le puede permitir no solamente una presentación, sino también la conservación del mismo. Entonces ahí digamos que la tiene fácil. Ya los puntos de venta, pues ahí verá cómo también lo manejan. Pero hablando ya de un lugar como una panadería, ¿verdad? Hoy en día muchas panaderías están optando por hacer el pan. No sé si tendrá que ver mucho esta cuestión, ¿verdad? De la pandemia, ¿verdad? Pero el pan ya de una vez lo ponen empacado, ¿verdad? En un empaque de papel, donde pues no tienen ahí eso para que la gente esté viendo, tocando, y aunque muchos tratan de no tocarlo, pero yo sí he visto personas que lo agarran con la mano. Y el problema no es que lo agarren con la mano, el problema es que lo agarren con la mano y después digan, no, este ya no, y lo regresen y luego vayan por otro. Entonces son cosillas ahí también que pueden afectar, y uno, pues sí, muy rico podrá saber el pan y todo, pero de ahí la cuestión es dónde queda la seguridad alimentaria. Ok, las ventajas de incorporar una norma que tenga que ver con la seguridad alimentaria. O sea, yo voy a hablar vamos a estar aquí el material está conforme a la 22.000, pero también existen varias normas, ¿verdad? Que se pueden aplicar adjunto a esto o por aparte, ¿verdad? Como la HACCP, la FCC y otras ahí. Con respecto a las ventajas, bueno, existe una gran cantidad de ventajas, como pueden ver acá, ¿verdad? El asunto es que sirva y que se adapte, ¿verdad?, a la capacidad de la empresa, porque muchas veces tal vez se quiere optar por algo en lo cual tal vez no aplique de igual manera para una empresa que para otra, aunque tal vez fabriquen lo mismo, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de una empresa de embutidos, ¿verdad? Tal vez los procesos, la maquinaria que tienen no sea igualmente adaptable para una que para otra, ¿verdad? Porque estos tipos de normas que van inclinadas a la industria alimentaria aplican algo que llamamos puntos críticos de control, y los puntos críticos de control se ubican en diferentes partes del proceso, donde tal vez para una empresa sea adaptable por el tipo de maquinaria y para otra no, ¿verdad? Por el tipo de tecnología que usen, pongámoslo así, ¿verdad? Igualmente
una vez que se opta por una norma, sea cual sea, y pues cualquiera de ellas va a generar una confianza en el consumidor, ¿verdad? De ahí que pues cuando uno agarra una marca, no le importa que valga un poquito más que otra, sabiendo que precisamente genera esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es la confianza. Igualmente, entre otras ventajas, ¿verdad? La comunicación interna y externa. En la cuestión de los procesos es increíble, ¿verdad? Cómo se ahorra principalmente la parte competitiva en la toma de tiempos, ¿verdad? Una vez pues que se opta por esta norma, es interesante porque aplican o usan en conjunto también la 9000. Entonces, normalmente las empresas que tienen la 22000 tienen 22000 y 9001. Incluso ya hasta les queda la plataforma para que puedan incluir la 14000, perdón. Ok, aquí lo que tenemos es un cuadro comparativo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, si hay algo que me salté. Ok, aquí tienen un cuadro comparativo, ¿verdad? De la aplicación de diferentes normas que todas tienen que ver o se pueden aplicar a la industria alimentaria, ¿verdad? Algunas con diferentes estructuras, ¿verdad? Dependiendo de donde provengan. Como ven, ¿verdad? Estamos basados acá en la norma 22000, pero adicionalmente pues una empresa no necesariamente tiene que aplicar la norma 22000 si es de industria alimentaria. Podría aplicar la norma 9000. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la norma 9000 es para manufactura, ¿verdad? O producción de bienes y servicios. La norma HACCP, la norma HACCP con la norma 22000 conservan muchas similitudes, son muy parecidas entre sí. De hecho, bueno, la norma 22000 nació a partir de la HACCP, no tomando como base la HACCP, porque la HACCP tiene su propio origen, su propia historia, ¿verdad? Adicionalmente, en los últimos años se han empezado a pedir, por ejemplo, la BRC, que es una norma europea, origen británico, y la IFC, también europea, para tratar de satisfacer algunos aspectos que no tenían o no se visualizan en la 22000. Porque en la HACCP sí, vamos a ver, para que una empresa tenga HACCP, no estoy queriendo decir que las demás no, pero es que la HACCP es muy rigurosa. Bueno, para los que trabajan, por ejemplo, con tablas de muestreo, ¿verdad? Con tipo de muestreo, y utilizan la tabla militar estándar, no es que lo estamos viendo aquí, pero es más o menos como para hacer una comparación, y saben que existen diferentes métodos de rigurosidad, nivel 1, nivel 3, nivel 1, 2 y 3, ¿verdad? Donde el 3 es un nivel muy riguroso, donde ahí prácticamente es muy poco espacio que dejan para que un producto pase o no pase, producto no, un lote. Algo así viene a ser la HACCP, o sea, es muy rigurosa. De hecho, para que se den una idea, la historia de esta norma está ligada a lo que es la NASA, ¿verdad? A lo que es los viajes bueno, en un principio los viajes a la Luna, ¿verdad? Con los proyectos Apolo, y posteriormente, ¿verdad? A lo que es al
a la estación espacial. Recuerden que un astronauta, bueno, no sé llamarle así, sí, supongo que sí, astronauta, porque están ahí en el espacio, se enferma, ¿verdad? O tiene algún tipo de cuestión con respecto a algo que consume. Bueno, si está aquí aquí en la Tierra, pues se toma, se come lo que tenga que comerse y ya, ¿verdad? O como decía, yo meto mucho a mi abuelo, ¿verdad? Como decía mi abuelo, vaya que lo soben y que le quiten la pega. En el espacio no, ¿verdad? En el espacio ellos van a hacer un trabajo, ¿verdad? En el cual el tiempo es oro y no se pueden dar el lujo de enfermarse, mucho menos por algo que consuman. Ok, la HACCP viene precisamente ligada a la historia de lo que es los viajes al espacio, ¿verdad? Mediante el establecimiento, esto que dice aquí, APPCC, quiere decir puntos críticos de control, y la 22000 toma como base muchos aspectos de la HACCP. Como les dije, están muy relacionados. Estas dos normas que están acá, ¿verdad? Estas dos normas tratan de ir un poco más allá y tomar en cuenta algunos aspectos que no se consideraban dentro de esa, pero no quiere decir que sean mejores, simple y sencillamente son intereses, ¿verdad?, que están por ahí dentro de lo que a cada país le interesa. Bueno, por cierto, alguno aparte de la compañera Alejandra trabaja dentro de la industria alimentaria. Es que no me acuerdo, por ejemplo, Andrés, no me acuerdo en qué trabajaba. No son dispositivos médicos, Andrés. No recuerdo, pero bueno. Yo creo que sí, creo, porque él lo mencionó una vez. Bueno, como ya tenemos, ¿verdad?, la parte de de lo que hablamos, ¿verdad?, de la norma 22000, más adelante surge la necesidad, ¿verdad?, en términos de la Unión Europea, como les había dicho, no sé si la clase pasada habíamos hablado de eso. La Unión Europea no son todos los países de Europa, ¿verdad?, pero sí son una gran parte. Entonces, pues ahí se empiezan a establecer intereses, ¿verdad?, recomendaciones, y pues, por ejemplo, lo que un país pide, los otros también lo piden. O sea, es algo de que no es solamente para uno, sino que también para todos, aunque obviamente cada quien tiene su propia cultura y demás. Vamos, por ejemplo, no sé si vieron hace poco que a Hungría lo sancionaron, ¿verdad?, por no hacer una cuestión ahí. No voy a hacer mucho comentario, ¿verdad?, pero por no hacer una cuestión ahí que tiene que ver con la cuestión esta, ¿verdad?, de ideología de género, y por no hacer lo mismo que todos los demás países están haciendo, lo sancionaron, ¿verdad? Y eso fue en fútbol, pero lo sancionaron en la parte económica. Entonces es para que vean que pues ahí es todos o ninguno. Entonces de ahí que pues al menos en lo que es Dinamarca tenemos la DS, que ellos están a cargo de lo que es la normalización en cuanto a lo que es la Unión Europea. Entonces ahí, a partir de tratar de unificar y tratar de abarcar diferentes aspectos que no estaban contemplados dentro de la norma 22000, es que se empiezan a establecer algunos otros, como la IFC, y bueno, por su parte Reino Unido pues también hizo lo suyo. Recuerden que ya Reino Unido no forma parte, ¿verdad?, de la Unión Europea. ¿Por qué digo todo esto? Tal vez algunos dirán, mire, es que ¿por qué me tiene que estar dando una clase de geografía? No es una clase de geografía, es que muchas veces hay que saber, porque para la empresa en la que uno trabaja hay ciertos lugares a donde van a exportar. Entonces, si el principal mercado es Unión Europea, pues tenemos que tener claro cuáles forman parte de ese conjunto. Entonces, de ahí que a veces
no es simple y sencillamente saber o que esto y que lo otro, sino que tener claro, ¿verdad? Más que por un aspecto de producción. Aquí podemos ver un poco la línea de tiempo con respecto a la aplicación y evolución de la norma 22000, oficialmente, ¿verdad?, publicada en 2005, ¿no? A partir de ahí, pues ya lo que es lo que llamamos en logística, ¿verdad?, que es la cadena de abastecimiento o la cadena de suministro, también se le llama así. De hecho, yo lo conozco más como cadena de suministro. Se empieza a ver fortalecida por la inocuidad, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, la norma no solamente abarca también la parte de producción, ¿verdad?, sino que también un poco antes, materia prima, y también la parte de distribución. Entonces, antes no se consideraba, digo antes, ¿verdad?, por ejemplo 2005 para atrás, no se consideraba mucho el diseño de la distribución. Entonces, pues simple y sencillamente se necesitaba transportar algún tipo de producto, sin importar si fuera alimentario o no, y los camiones eran iguales entre comillas. Ya para el establecimiento de esta norma, los transportes empiezan a tener diferentes tipos de requisitos, ¿verdad? Requisitos como condiciones, temperatura, ¿verdad? Incluso fabricados de algún tipo de material, ¿verdad?, para favorecer o desfavorecer, ¿verdad?, el intercambio de bacterias. Entonces ahí esas cosas antes no se consideraban, ¿verdad?, aunque ustedes no lo crean. Todo eso, ¿verdad?, lo que podemos ver acá, no solamente la parte de distribución, hablando de, por ejemplo, los camiones, sino también todo lo que tiene que ver dentro de el diseño de rutas de entrega, como por ejemplo barcos, aerolíneas y demás. Hay aerolíneas, por ejemplo, yo estuve viendo que hay aviones que están diseñados y equipados para transportar mariscos, exclusivamente mariscos, ¿verdad? Por ejemplo, de Colombia a Miami, ¿verdad? Todo lo que es la parte de mariscos, camarones, esos aviones van equipados y están acondicionados únicamente para ese tipo de transporte. O sea, como a veces ve uno, ¿verdad?, en algún tipo de carrillo digo yo, que dice exclusivo para transporte de mariscos, ¿verdad? Entonces hay aviones que están también equipados para ese tipo de fin. Pues aquí podemos ver un poco también un poco dentro de lo mismo de la 22000, pero ya hablando de la evolución que ha tenido con respecto a algunas mejoras, ¿no? Como por ejemplo la etapa de propuesta para la incorporación de algunos adicionales, como la etapa DIS y la etapa FDIS, que ya lo vamos a ver. Denme un segundito, pucha. Ahora sí. Entonces, ¿de qué trata toda esa evolución y de qué trata toda esta implementación, ¿verdad?, de tener ahí una norma que me asegure la inocuidad alimentaria? Bueno, para que tengamos también claro, cuando se hable de sistema de gestión, ¿sí?, se va a reflejar con esas siglas: sistema de gestión de industria alimentaria, para que si lo ven así en abreviado. Que establece los requerimientos que debe cumplir cualquier sistema de gestión que tenga que ver o administre la parte de inocuidad alimentaria.
incluyendo lo que es la cadena de suministros. Aquí ya sí lo vemos como cadena de suministro, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena de suministros abarca desde el origen. Le voy a poner un ejemplo. Creo que no está por acá. No. Bueno, pregunta, ¿quién de ustedes compró hoy un envase, un galón o algo así de productos lácteos, de leche? Digamos de leche, para poner así lo más sencillo. Alguien que se tomó hoy un vasito de leche o algo por el estilo. Que son intolerantes a la lactosa o algo así ustedes. Ni Hazel, ni Stephanie, ni la señorita Nosmi, ni nadie más. Yogur no cuenta. Sí, podemos decir yogur, pero yo quiero, digamos, yo digo leche para, digamos, tratar de hacerlo un poco más simple, pero ahí está bien, digamos que yogur. Ya vimos que aquí son antilácteos, pero bueno, está bien. Digamos que yogur, ¿ok? Bueno, Intolerantes a la lactosa. exacto, es lo que estoy pensando. Pero bueno, digamos un vaso de leche, tal vez nadie quiere decir, ¿verdad? Pero no voy a molestar a nadie ni decir nada malo, no sé por qué. Pienso que tal vez están creyendo que vamos por ahí, pero no. Ok, digamos un vaso de leche. Vamos a ver. Para que ustedes o cualquiera de su familia, ¿verdad? Alguno de ustedes, yo sé que algunas de ustedes tienen ahí niños y todo el asunto. Vamos, para que alguno de ustedes o algún integrante de su familia se tomara un vaso de leche, ¿verdad? Hoy, y muy difícilmente, ¿verdad? Porque yo digo que así es, muy difícilmente tomarse ese vaso de leche le va a causar algún efecto, a no ser de que sea intolerante, ¿verdad? O a no ser de que la leche esté descompuesta, ¿verdad? Pero muy difícilmente le va a causar daño. Digo muy difícilmente porque ya uno conoce los procedimientos que tiene aplicados ahí la Dos Pinos. Bueno, para que ustedes se tomaran ese vaso de leche, ¿qué tuvo que pasar? De primero comprarla, ¿no? Correcto, la compró. Okay, la compró en un establecimiento. Ese establecimiento, ¿cómo hizo para tenerla disponible? Yo tuve que comprar a la empresa. Okay. Tuvo que comprarla a una empresa que elaborara ese producto lácteo, correcto. O sea, okay. Y esa empresa, ¿qué tuvo que hacer? Simple y sencillamente Un procedimiento tuvo, para llegar a la leche, ¿verdad? tuvo que envasarla, ¿verdad? Tuvo que pasar por un proceso que llamamos hoy en día Alta, ¿cómo es? UHT. sí, bueno, esa para los que compran ese tipo de leche, ¿verdad? Que es súper recomendada. Pero si no, lo normal, ¿verdad? Que vendría a ser la pasteurización y la homogenización, ¿verdad? Que son ya procesos muy normales hoy en día. Hace años no. Hace años la leche normalmente no era homogenizada. ¿Qué quiere decir homogenizada? Que hace años incluso a la leche todavía se le veían partículas de grasa por ahí. Ya hoy en día eso no se ve. Pero bueno, entonces la empresa tuvo que haber hecho todo ese tipo de proceso, ¿verdad? Hacer la pasteurización, la homogenización, la UHT, UHTP, algo así, ¿verdad? La ultrapasteurización se llama, de hecho. Sí. Envasarla, conservarla, ¿verdad? Como les decía antes, tener ese tipo de requerimiento que tiene ese tipo de norma, ¿verdad? Requerimiento de conservación y de distribución. Todo eso que hemos estado hablando es parte de lo que tengo acá subrayado, que es cadena de suministros, pero todavía podemos ir más allá. De hecho deberíamos ir más allá, porque ahí en la Dos Pinos la leche no llega por arte de magia, ¿verdad? ¿De dónde viene esa leche? Bueno, esa leche viene de algún de alguna de algún productor, de alguna granja, ¿verdad? Donde tengan ahí todo el procedimiento para poder extraerle la leche a las dichosas vacas, ¿verdad? Entonces, Y ahí aún así se le analiza a cada productor, se le analiza la leche. sí, a cada uno. es que por eso le digo, la Dos Pinos tiene unos procedimientos muy bien establecidos donde incluso brindan las asesorías
¿verdad? Y en algunos casos hasta incorpora a alguien, ¿verdad? De la Dos Pinos, ¿verdad? En esas granjas productoras, donde está ahí, como dice usted, cerciorándose de que se estén cumpliendo según lo establecido por ellos, ¿verdad? Pero todavía podemos ir más allá. Digo, estas vacas, ¿qué? ¿En qué condiciones viven? ¿En qué condiciones comen? ¿Qué comen? ¿Verdad? Todo eso, o sea, para que usted se esté tomando ese vaso de leche, por eso fue que lo quise poner así, para que usted se esté tomando ese vaso de leche, no es solamente de que yo fui ahí a la pulpería o donde el chino a comprarla. O sea, estamos hablando de que tiene todavía más. Y todavía si nos vamos por el lado del empaque, o sea, esos empaques, ¿qué? ¿Dónde los hacen? Tienen que cumplir ciertos requerimientos para que conserven el alimento de manera adecuada, ¿verdad? En este caso la leche, ¿verdad? Si es una leche como la que dijo Alejandra, con ultrapasteurización, antes la que conocíamos como la de la caja azul, pero es que ahora hay muchos tipos, ¿verdad? Esos empaques son muy particulares, son muy particulares. Para los que no se habían puesto ahí a verlos, esos empaques tienen diferentes capas, ¿verdad? La capa interna no es igual que la capa externa, por el tipo de alimento que está tratando de conservar. O sea, ahí se puede asegurar usted que ese tipo de leche no le va a generar ningún tipo de bacteria. Por eso incluso hasta ni siquiera se necesita conservar en frío. O sea, esto es más o menos para darles una referencia a lo que me estoy tratando de explicar con respecto a la cadena de suministros. O sea, no es únicamente donde yo voy y lo compro y ya. O sea, lleva un proceso bastante largo para atrás, donde esta misma norma establece esos procedimientos. ¿Sí? Ok, tenemos varios objetivos que tiene la norma, principalmente estos tres. Cada país tiene su propia legislación, ¿no? En el caso de Costa Rica tiene un convenio a nivel regional, ¿verdad? ¿Qué quiero decir a nivel regional? Cuando nosotros hablamos de nivel regional, ¿saben qué quiere decir? No. Costa Rica pertenece a una región, y eso, digamos, todo lo podemos ver, por ejemplo, en las placas de los carros. Las placas de los carros dice Centroamérica, Costa Rica. O cuando se fabrica un producto, cualquier producto que se fabrique en Costa Rica, va a decir producto centroamericano hecho en Costa Rica. Entonces, cuando hablamos de región, Costa Rica pertenece a la región de Centroamérica. O sea, ya nosotros tenemos un convenio firmado con los países de, valga la redundancia, esta región. Entonces, el convenio vigente es precisamente con la región, con Centroamérica, con todos los países que van desde Guatemala hasta Costa Rica. Algunas veces incluye Panamá, pero bueno, eso ya es una cosa, digamos, que punto y aparte. De hecho, cuando se firmó el TLC hace años, ¿verdad? El TLC era de Centroamérica con Estados Unidos, ahí eran pues, los países de Centroamérica, y no estaban otros países. De hecho, era Centroamérica y República Dominicana, pero ahí especificaban que era también República Dominicana. Todas esas legislaciones, todos los reglamentos están en base a esos convenios internacionales que se firman con los países, en este caso de la región. Y pues la legislación debe cumplir los requerimientos que se establecen dentro de esas mismas normas. Obviamente, ¿verdad?, satisfacer al cliente, ¿verdad?, con respecto a los requerimientos o lo que el cliente espera, ¿verdad?, de cada producto, ¿verdad?, y tener, ¿verdad?, internamente todo lo que es una armonización, ¿verdad?, tanto de los procedimientos, las normas y la parte de manufactura. Como verán, no está limitado únicamente a empresas, ¿verdad?,
que fabriquen, sino también a empresas que están ligadas a lo que es la industria alimentaria, ¿verdad? Como les decía antes, establecimientos de comidas que pueden ser panaderías, restaurantes, ¿verdad? Por ejemplo, las cadenas de restaurantes que tienen convenios con las empresas en zona franca, ¿verdad? O por lo menos un par de las que yo conozco, ¿verdad? Establecen procedimientos que tienen que ver con la norma 22.000, ¿verdad? La parte de transporte, ¿verdad? Y la parte de transporte no la limitemos únicamente a los camiones, sino que ya vieron que podemos incluir ahí barcos, aviones, ¿verdad? Incluso ahora que se maneja mucho el asunto con respecto al express, ¿verdad? A los pedidos de comidas, por lo menos estas empresas, ¿verdad? De pedidos ya, Uber, etcétera, tratan de tener un implemento, un equipo, ¿verdad? Que permita transportar la comida de manera segura, entre comillas, ¿verdad? Aunque pues no sé qué tanta mantenimiento le darán. Mantenimiento me refiero a limpieza y todo lo demás, ¿verdad? Porque imagínense todo un día estar transportando diferentes alimentos y pues si no lo limpian, probablemente se vea sucio por fuera, pero lo importante es que esté limpio por dentro. Por fuera de ahí, eso ya es muy normal. La parte de conservación, como les decía, ¿verdad? Ya sean almacenes, bodegas, etcétera. Incluso algunos fabricantes, ¿verdad? Que le proveen el mismo tipo de empaque de equipos, etcétera. Por ejemplo, hay empresas, ¿verdad? Por ejemplo, el empaque para las tortillas, ¿verdad? Estas tortillas que exportan de México, Misión. El fabricante, el proveedor de la bolsa plástica está certificado HACCP, ¿verdad? No fabrican alimentos, pero fabrican suministros que tienen que ver para la parte alimentaria. Entonces hay empresas que también pues se aprovechan, en el buen sentido de la palabra, de que como están ligados a la industria alimentaria, se puedan certificar bajo esa norma. Hijo de pucha, aquí como que quedó como medio. Así se verá también en la plataforma. Sí, también. Bueno, igual, voy a tratar de arreglarlo. Okay, hay algunas diferencias, ¿verdad? Principalmente estas tres que tienen, que no tienen en común, ¿verdad? Aunque manejan más similitudes que otra cosa, pero en cuanto a diferencias, ¿verdad? Tenemos estas con respecto a la HACCP y la 22.000, como por ejemplo el programa de prerequisitos, esta cuestión de pronunciar tantas R's al mismo tiempo, yo como que la arrastro, ¿verdad? En el caso del programa de prerequisitos, en el caso de la HACCP, aplica lo que son las BPM, las buenas prácticas, ¿verdad? También tenemos otra diferencia que son el uso del códex, ¿verdad? El códex alimentarius, ¿verdad? Es un documento manual internacional para el uso de lo que son los aditivos. Ya les voy a explicar lo que son los aditivos, ¿verdad? Y propiamente los requisitos del sistema, ¿verdad? En este caso hablamos de lo que es la estructura interna. El Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es donde establece el uso, ¿verdad? El uso recomendado en cantidades o porcentaje de los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Bueno, los aditivos están en todos los alimentos, a no ser de que ustedes agarren una piña y la pelen y se la coman, o una papaya o una sandía. Incluso aún así muchos consideran que tienen aditivos por el hecho de cómo son cultivados. Pero bueno, en una empresa, en una fábrica, ¿verdad? Donde se procesen alimentos, siempre van a utilizar lo que son los aditivos. Son súper importantes, pero obviamente existe lo que es el códex, que establece la cantidad, el porcentaje y los tipos que se puedan utilizar dependiendo del alimento.
¿verdad? Porque tampoco se puede abusar. El abusar de algunos aditivos puede causar algunos daños a la salud, incluso hasta cáncer en algunos casos. No es por asustarlos, ¿verdad? Pero de ahí que se establezcan mediante convenios internacionales este tipo de implementación con respecto al uso de aditivos. Pero como les dije, es súper importante porque muchos de ellos son beneficiosos en el asunto de la manufactura, como por ejemplo algunos sirven de catalizadores, o sea que ayudan a que el proceso sea más rápido. Algunos ayudan a la conservación, o sea en este caso vienen a ser preservantes, que de hecho muchos de ellos están declarados, ¿verdad?, dentro de los ingredientes y especifican para qué fin son utilizados. Algunos nada más son utilizados para coloración, o sea como para dar color, ¿no? Y no causan mayor dificultad. En el caso de algunas diferencias para considerarlas dentro de estas normas, incluso algunas que ya vimos, por ejemplo, yo les había comentado, ¿verdad?, la conveniencia que tienen muchas empresas de implementar la 14000 porque tiene muy buena estructura y comparte muchas similitudes con la 9000, ¿no? En el caso de la 22000 ya tiene la particularidad. ¿Cuál particularidad? Lo que hablé al inicio, de que no va únicamente por el lado de la calidad, sino por el lado de la seguridad alimentaria, ¿no? Y la diferencia que pueden haber, ¿verdad?, entre estas normas que ya vimos antes, que es británica, europea, es que detalla o adiciona algunos requerimientos que son intereses propios, ¿verdad?, en este caso de esa región que viene a ser la región europea o la Unión Europea y Reino Unido específicamente. Ok, denme un segundito, por favor. Bueno, ok, profe, está bien. Entonces, cualquier cosa, si un estudiante consulta sobre la nota, yo lo voy a referir con usted y que le escriba por correo solicitando la nota. Igual le voy a dar esa explicación que usted me dice. Ok, ahora sí, ya volvemos. Elementos, los 3 elementos principales que tiene la norma, en este caso la norma, hablando de la 22000, ¿verdad?, son la comunicación interactiva. O sea, siempre se va a encontrar una comunicación muy intensa, por decirlo así, ¿verdad? Para los que han trabajado, para los que están dentro de la industria alimentaria, para los que vayan a estar, ¿verdad?, que no lo descarten, se van a dar cuenta de que hay mucha comunicación, o sea, siempre se hizo esto, se hizo lo otro, tráigame aquí, tráigame allá, pregunte por acá, cerciórese de lo otro, mándeme un correo, todo el asunto. Siempre va a haber una comunicación muy interactiva y se determina así, interactiva, aunque luego se van a dar cuenta que se puede cambiar por interesante. Ok, establece también otro elemento muy importante, que es el control de riesgos. O sea, aquí se establece como un control, o sea, prevenir el riesgo antes de que se dé. Por eso es que se establecen los puntos críticos y una gestión propiamente que vaya orientada hacia el sistema. ¿Recuerdan cuando había explicado un poco, verdad, cuando hablamos de lo que es una gestión? ¿Alguien lo recuerda?
Bueno, si alguien lo recuerda. Estas son algunas de las evoluciones, ¿verdad?, que se han aplicado a la 22.000, ¿verdad? Ya 22.004, perdón, 22.004, 22.003 y 22.005. Son de las mismas que se pueden aplicar para evolucionar dentro de la misma familia de las ISO. Ok, ¿cómo está estructurada la norma? Bueno, yo no he revisado los mapas. Por cierto, ¿cómo les fue con los mapas? Ahí nada más alguna persona me había escrito de que no podía subirlo, ya luego le había arreglado el asunto, pero creo que alguien ahí no se esperó y lo subió como fotografía, no importa. Ahí luego yo busco cómo descargarlo, si no, pues lo escribo. Pero ahí era más o menos para que vieran cómo está estructurada esa norma. En el caso de la norma alimentaria, la vamos a encontrar con esta estructura un poco diferente, ¿verdad? Donde pues establece algunas similitudes, ¿verdad? Pero ya a partir del apartado 4 ya pueden ver que aquí ya se habla de la administración de la seguridad alimentaria, conserva esto que es la responsabilidad de la dirección, ¿verdad? Y el mismo apartado para la gestión de recursos, pero ya luego empiezan algunas diferencias con respecto a el mismo sistema que tiene que ver con la inocuidad. Okay. Y aquí pueden ver un poco más desglosado la estructura, ¿no? Algunas preguntillas yo las voy a sacar de acá, bueno, ya las saqué, ahí nada más ahorita le hago una revisadilla para poder subirlo, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Empiezo con el apartado 4, no es que los demás sean no sean importantes, pero es que son tan genéricos que, por ejemplo, el alcance, lo que son las referencias y términos y definiciones son los mismos para todos, son los mismos dentro de toda la familia ISO, ¿verdad? Y ya están preestablecidos. Es a partir del apartado, por decirlo así, el 4, también en ese sentido, en este caso, que empiezan a establecer la estructura necesaria para el sistema de gestión de inocuidad. Y hay un poco desglosado cómo está cada una de esos apartados y lo que involucra. Algunos van a encontrarlo muy parecido, ¿verdad? Pero aquí yo no voy a ponerlos a hacer mapas, sino aquí ya es un poco más de reconocimiento de pertenencia a cada apartado. Aquí ya lo que se habla es de monitoreo, ¿verdad? Y medición, no solo medición como en el 9001, ¿verdad? Porque aquí de hecho los inspectores en industria alimentaria no son inspectores de calidad, o bueno, no deberían, sino que son inspectores de calidad e inocuidad, porque precisamente cumplen un modelo que tiene que ver con la parte de monitoreo. No es solamente que se inspecciona, se analiza y se da el resultado, sino que se está monitoreando casi que continuo. Ok, y acá para terminar voy a hablarles de unos beneficios, pero los beneficios que tienen que ver para las personas externas, o sea, para ya sea clientes o empresas relacionadas con las que tienen la certificación 22.000, ¿no? Bueno, internacional, ahí vamos a encontrar de que es igual para nosotros como para Japón, como para África, ¿verdad? Es internacional, ¿verdad? Ofrece lo que es la armonización entre lo que son los requisitos y las normas o la estandarización, ¿verdad? Y sigue llenando vacíos. Aquí dice que llena el vacío, pero es que sigue haciéndolo. Esta es una norma que está en una constante evolución, ¿verdad? Como vieron, normalmente a veces siempre se le está adicionando diferentes aspectos que tienen que ver con procedimientos que no están considerados dentro de una versión. Y pues contribuye, ¿verdad?, a lo que es el uso de lo que es el códex. Bueno, lástima aquí no, por tiempo, ¿verdad?, uno no puede hablar mucho de algunos aspectos que tienen que ver con, pero igualmente si ustedes investigan un poco,
ahí pueden ver lo que es y lo que el códex involucra y lo que el códex exige, ¿verdad? Pero básicamente un poco ahí que les hablé, ¿verdad? El uso de lo que son los aditivos, ¿verdad? De hecho están previamente establecidos, probados y aprobados también del uso de ellos, ¿verdad? Incluso si ustedes agarran ahorita algún producto con empaque de algún producto alimentario y leen la lista de los ingredientes, ahí se van a dar cuenta que muchas veces declaran los aditivos que utilizan, ¿verdad? Ya sea para color, para preservante, ¿verdad? Normalmente los que son de producción, o sea, para catalizador, no los declaran, ¿verdad? Porque no están obligados a, pero hay unos que sí están obligados a declararlos para que puedan ser aprobados por las entidades alimentarias de cada país. En el caso del, no les dije, ¿verdad? La entidad que se asegura acá, ¿verdad? Tenemos dos, que es el MAC, el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Salud. Ellos son los que trabajan en conjunto con los acuerdos que se tienen en la región, los acuerdos internacionales, y también los acuerdos internacionales que tiene la región, no les dije, tratan de estar alineados a su vez con la FDA de Estados Unidos. La FDA es la Federación de Drogas y Alimentos. No sé cómo, no me acuerdo cómo pronunciarla en inglés, pero tiene que ver con todo lo que es la parte de drogas. No me refiero a drogas, sino lo que es medicina, farmacia, lo que son medicamentos y alimentos, ¿verdad? Trata el convenio internacional de la región, trata de alinearse precisamente con la FDA para intereses de principalmente lo que es exportación. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, bueno, entonces voy a afinar ahorita las preguntas para que les queden ahí a disposición, ¿verdad? Y ahorita les subo también el material de la semana pasada, lo voy a poner igual en la semana 3 y habilito el segundo intento de ese examen. Listo. Pucha, ¿cómo hablé hoy?